Encantados se encuentren hoy acá conmigo, hoy 13 de octubre de 2023, en esta disertación clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la especialización, de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de los Andes en Mérida. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte. Clases estas que conjuntamente con otras vinculadas a la materia, derecho penal constitucional, derecho procesal penal, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual los invito se suscriban. Bueno, entonces, dicho lo anterior, vamos a tratar de enfocar este tema de la clasificación de las nulidades en el proceso penal venezolano, a partir de lo que se establece en los artículos 174 y siguientes de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Recuerden que ese capitulado vinculado a las nulidades también debe ser, a eso debe añadirse otras normas que refieren el tema de la nulidad. Es decir, el legislador no se queda corto en la mención de la palabra nulidad. Ahí está el artículo 25 de nuestra Constitución cuando se habla de las nulidades de los actos que provengan el ejercicio de la acción pública, el ejercicio de una actuación pública, dentro de ellos los propios jueces. Pero también la propia Constitución, en el artículo 49, numeral 1, cuando habla de la nulidad de toda prueba obtenida en violación al debido proceso, está abordando la palabra nulidad un poco como efecto en un quehacer procesal. Por cierto, no vayan a entender ustedes que como allí se habla de la nulidad de la prueba obtenida en violación al debido proceso, todas las nulidades que se pudieran invocar de un acto procesal sean exclusivamente por problemas probatorios. Pues no es así. Puede haber nulidad de actos procesales que no, definitivamente no provengan de quehaceres probatorios. Entonces pueden haber errores in judicandum, es decir, en el ejercicio decisorio, o errores in procedendum, en el desarrollo del proceso, y que no tengan nada que ver con el asunto probatorio. Puede haber errores que estén vinculados a actuaciones, errores que estén vinculados a la motivación de un fallo. A lo mejor todo el mundo hizo su trabajo de forma perfecta. Acudió el fiscal del Ministerio Público a la audiencia, acudió la defensa, acudió el acusado, acudió la víctima, acudieron los sujetos de prueba, acudió la secretaria dando fe judicial de lo que allí acontece, acudieron las autoridades policiales, etcétera. Pero llega aquel gran momento en donde un amanuense, una especie de gran escribiente, bueno, tiene que ponerse a redactar el fallo. El propio juez tiene que ponerse a redactar el fallo y es él que se equivoca en la redacción del fallo. Es decir, está hablando está asumiendo errores en el ejercicio decisorio, bien sea contradicción, falta de motivación, incongruencia, los errores de incongruencia, de inmotivación, motivación externa, motivación interna, que en nada tienen que ver con un asunto probatorio. Entonces, la nulidad, a pesar de la magnificencia, como lo ubica ese numeral primero del artículo 49 de la Constitución, y uno creyendo que el sustento de la nulidad solo es por indebida obtención u obtención violando el debido proceso por parte de algún sujeto procesal o de alguna parte, valga la cacofonía. Me van a disculpar, toda una semana de actuaciones, tanto en los tribunales como dando clases, en cursos intensivos y en otros cursos de posgrado. Ya hoy a nivel de viernes, lo que le está quedando a uno es un hálito. Ya yo creo que ni es hálito, un hilito de voz. Y la edad, ya uno no proyecta tanto, pues, a nivel de voz. Ya uno no proyecta como proyectaba
anteriormente. Uno se tiene que auxiliar de micrófonos, se tiene que auxiliar de una serie de cosas. Y sobre todo, como me lo ha criticado mucha gente, pues no gritar, hablar de forma pausada a esos fines. Por ejemplo, aquí nos está escuchando el profesor Viloria, de allá, José Gregorio, de la Universidad de los Andes. ¿Quién le puede llegar a esa voz bien timbrada, de locutor de buen nivel? Es una voz al profesor Viloria. Bueno, pero uno hace lo posible, ¿verdad? Aún dentro de esta ronca voz. Y por eso me auxilio con el agua, un tanto para ver si logro hacerme proyectar en el desarrollo de mi explicación. Bueno, qué ruión, continuemos acá en este asunto. Entonces, obviamente, como lo mencionaba la semana pasada, estos serían los actos procesales que serían susceptibles de nulidad. Y entonces había yo especificado que estos actos que conforman el proceso, bueno, se dividen en primer lugar en actos decisorios o actos de impulso o actos de obtención. Los actos decisorios, bueno, ciertamente son dictados por un juez y ahí tendríamos la diferencia entre las sentencias, los autos y los actos decisorios no escriturados. Bueno, se va a sentenciar conforme al 157 del COP para condenar. Y esa condena puede ser de dos formas: por admisión de los hechos, conforme nos los indica el 375, cuando se trata de la imposición inmediata de la pena, o bien sea que la admisión se dé a los fines de aceptar un acuerdo reparatorio, el pago para extinguir la acción penal, como lo describe el 42, o puede ser que se dé esa admisión de los hechos a los fines de que se imponga una suspensión condicional del proceso, artículo 47. En todo caso, esa sentencia condenatoria por admisión de los hechos, pues tiene que estar debidamente motivada, porque si no sería susceptible de ser anulada. Pero también, digamos que la sentencia condenatoria por excelencia es la que se da a la finalización del juicio, artículo 349. También nos encontramos con sentencias absolutorias. Aquí definitivamente las únicas sentencias absolutorias son las que se emiten a la finalización del juicio oral y público, conforme al artículo 348 del COP, y se opera esa duda razonable que se sustenta en el 24 de la Constitución. En caso de duda, bueno, se dictará la decisión que sea mucho más favorable al reo. Pero también nos encontramos con sentencias, y lo digo sin ambajes, de sobreseimiento, no autos de sobreseimiento, bien sea dictado por un tribunal de control o de juicio, bueno, porque ya uno ve el 157 del COP y te dice que se sentencia para condenar, absolver o sobreseer. Pero también nos vamos a encontrar lo que en el proceso civil se denominan los autos interlocutorios, en nuestro caso, o sentencias interlocutorias, lo que aquí denominaríamos autos con trascendencia aflictiva, es decir, de importancia, que comparten las características con respecto a la sentencia en la idea de que tienen que estar motivadas. Es decir, precisamente la inmotivación es una causa de la nulidad de esas decisiones. Autos como por ejemplo el auto de privación preventiva de libertad, artículo 240 del COP, el auto por el cual se dicta una medida cautelar sustitutiva, artículo 242 del COP, el auto a partir del cual se declara con lugar una excepción de falta de competencia, de falta de jurisdicción. No hay que confundir esos autos con, por ejemplo, los informes. Un informe que emite un juez cuando ha sido recusado, conforme se lo establece pues las pautas de los artículos 90, 91 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Un informe a partir de la cual ese juez se atrinchera manifestando su condición de juez imparcial, o por otra parte indica que bueno, que sí, que acepta su parcialidad, no se había dado cuenta de que en una oportunidad ya había decidido en la misma causa. Eso es perfectamente posible. Entonces, pero también nos vamos a encontrar con autos de simple carpintería procesal.
Es decir, autos de mero trámite o de mera sustanciación, simple dirección del proceso, pues que no requieren una motivación. Pero también nos vamos a encontrar con actos decisorios, no escriturados, pero pronunciados por el juez en la audiencia. Haga cerrar la puerta que vamos a realizar la audiencia de carácter privado. Señor alguacil, haga comparecer al testigo Pedro y luego al testigo Pablo. ¿Y por qué el testigo Pedro? Bueno, porque fue ofrecido por el titular de la acción penal y el testigo Pablo después fue ofrecido por la defensa. Entonces, fíjense que ni siquiera ha dado tiempo de que esto quede en un acta. Bueno, pero ya fue emitido, ya fue dicho, y contra lo cual, bueno, se interpondrá el recurso de revocación, que sería en plena audiencia. Pero también nos vamos a encontrar con actos de impulso o actos de obtención, es decir, realizados por las partes que ostentan una determinada pretensión. Por cierto, decía yo en la pasada sesión que no concebía la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo menos hasta marzo de 2023, la nulidad de actos de defensa y que era posible la nulidad de actos de acción, es decir, que provinieren del fiscal del Ministerio Público o del otro titular de la acción, la víctima, cuando presenta una acusación particular propia o de actos decisorios. Pero concebir la nulidad de actos de defensa poco se había verificado, sobre todo por la redacción del 179 y del 180 del COP. Entonces, dentro de estos actos de impulso o actos de obtención, tendríamos actos de acción, impulsan, promueven, articulan una pretensión procesal. Y los actos de defensa que pretenden resguardar en el proceso un derecho, digamos, sustantivo, libertad, inocencia, imparcialidad. Entonces, fíjense que me quedan 10 minutos de esta primera parte. Por favor, cuando termine, por favor, los invito a que, si a bien tienen, ingresen a la segunda parte con las mismas coordenadas con la cual ingresaron a esta. Entonces, esos actos procesales conforman incidencias o incidentes. Y estos incidentes o incidencias, a su vez, conforman fases procesales. Y estas fases procesales, a la vez, conforman procedimientos penales, dentro de los cuales el ordinario y los especiales sería la forma como se dividen ese procedimiento ordinario en ese procedimiento ordinario, ¿verdad? Disculpen esto acá, que me estoy poniendo, está tocando botones, entonces dice extender ahora, y no sé qué efecto tiene esto de extender ahora. Entonces quise probarlo en el mismo momento. Bueno, vamos a seguir entonces. Resultan que esos actos procesales, como le dije en la pasada sesión, pues tienen formas, ellos en sí mismos. Existen las formas esenciales, las cuales le permiten cumplir la finalidad para la cual está concebido. En la pasada sesión, la del sábado anterior, le decía yo, bueno, se cumplió con la forma procesal, se realizó la audiencia de imputación, pero se murió el defensor antes de poder firmar el acta de la audiencia de imputación. Por cierto, que se derivó en esa audiencia de imputación, bueno, se derivó nada menos que la libertad, no se aceptó la imputación, puesto que había patologías en los elementos de convicción o el hecho no revestía carácter penal. Entonces, bueno, ante ese caso, mal podríamos decir que el acto no se realizó. Recordemos que la gran diferencia del sistema acusatorio versus el sistema inquisitorio o inquisitivo, que en el sistema acusatorio es un sistema de actos procesales y no es un sistema de actas procesales, la cual estaba presente en el sistema inquisitorio o inquisitivo. Pero las actas no han desaparecido. Las actas son la demostración de un acto procesal. Las audiencias se realizaron y se plasman, se demuestran en el acta. Acta de la audiencia de imputación, acta de la audiencia preliminar, acta de la audiencia de juicio. Entonces, las actas demostrando actos procesales. Entonces, fíjense, esas formas, algunas son esenciales y algunas otras formas son rituales.
Vamos a ver las características generales de los actos procesales conforme al COP. En primer lugar, el 151 nos habla del idioma castellano, pero el hecho de que los actos procesales se realicen en idioma castellano y que, fíjese que de forma expresa, establece el 151, dice el 151, todos los actos del proceso se efectuarán en este idioma, bajo pena de nulidad. Entonces, no solamente el capítulo de las nulidades concede el efecto de nulidad, sino que hay otras normas desperdigadas en ese COP que abordan la noción de la nulidad. Ahora, ello no es óbice para negar la existencia de intérpretes en idioma extranjero, que de alguna forma ese intérprete interpretando ese idioma extranjero plasma en el idioma castellano esa expresión de una voluntad que es lo que refleja un acto procesal. Entonces, de alguna forma viabiliza la interpretación, la ausencia de nulidad del acto procesal realizado en idioma extranjero, existiendo el intérprete. Por cierto que no solamente frente a un problema de idioma extranjero, sino también de la interpretación de señales, de señas, de signos distintivos frente a discapacidades, mudez, la pérdida de la audición, en fin, la utilización de los intérpretes. Pero sigamos esa relación. Por ejemplo, el 152 nos hace una verificación de un acto procesal ritual. ¿Okay? Todos los jueces, el secretario, el fiscal y los abogados intervendrán en la audiencia pública y verán provistos de toga. Entonces, la toga como una forma ritual, porque imagínense el calorón que pudiera haber en esa audiencia sin aire acondicionado. Suponte tú en sitios demasiado cálidos, El Vigía, Santa Bárbara, Barlovento, Guarena, Guatire, nuestro país, aún hoy en la ciudad de Caracas, donde esto es un octubre raro. Yo siempre me digo, bueno, octubre, que es el mes de mi cumpleaños, siempre generalmente con fresquito, pero esto es una cosa, el cambio climático está conduciendo a esto. Entonces, bueno, la toga como una formalidad de contenido ritual. Toda acta debe ser fechada con indicación del lugar, nos dice el 153, y hora en que ha sido redactada y las personas que han intervenido y la relación sucinta. El acta será suscrita por ahora. Si alguno no puede o no quiere firmar, se dará constancia de ello. La falta de la fecha cargará nulidad. Solo, fíjate que aquí tenemos un segundo ejemplo. Habíamos hablado de la nulidad de los actos en idioma extranjero y ahora la nulidad por la falta de fecha del acta. Entonces, es decir, la función fedataria judicial del fiscal del Ministerio Público, colocando, afirmando en el acta todo lo que se realizó en su presencia, inclusive pasa por aceptar la negativa a suscribir. Y aquí vengo yo con la famosa teoría del sándwich. Entonces, bueno, se requiere una data, o sea, en la ciudad de Caracas, a la tanta fecha. Pero vamos a suponer que esta acta intermedia, ¿verdad? La que es intermedia entre una anterior y una posterior, aquí se le olvidó colocar la data necesaria. Bueno, no necesariamente debe conducir a la nulidad de esto, sino si el acta anterior puede reflejar una fecha y el acta posterior puede reflejar otra fecha, pues evidentemente esa acta intermedia no se considera anulada. Algo así como el jamón dentro del sándwich. Entonces, bueno, el pan como acto anterior y el otro pan como acto posterior y adentro el jamón, el embutido allí dentro del sándwich. Entonces, bueno, a lo mejor falta la fecha en ese acto intermedio, pero la anterior o la posterior permite subsanar. No se colocó la fecha de juramentación del defensor. Ok, no se colocó. Pero ahí está el acta anterior en donde se impuso al defensor de la voluntad de designarlo por parte del defendible, manifestando su defensor privado. Y esa sí tiene fecha. Pongamos, por ejemplo, 12 de octubre.
Recuerden ustedes que en la fase preparatoria se toma en cuenta todos esos días continuos, porque mal se podría, aún por una fiesta patria, dejar de verificarse la realización de la audiencia de imputación, que está vinculado a las 48 horas a partir del momento de la aprehensión de ese sospechoso, si fuese un delito de flagrancia, o si se trata de la aprehensión de quien ha sido ordenado en aprehensión. Bueno, él ha manifestado su voluntad. El juramento a lo mejor le faltó la fecha, pero para lo que se quería defensor, que sería la audiencia de imputación, esa sí tiene acta. Entonces se verifica el acta anterior, en donde sí hay la voluntad del defendible de contar con ese defensor, y está el acta de la audiencia posterior, que sería la realización de la propia audiencia, para lo cual se requiere un defensor. Entonces no se anula con esa posibilidad de ser sustituido por la invocación de la data anterior. En caso de discapacidad auditiva, como le manifestaba yo, 154, o no sabe leer o escribir, se nombrarán como intérprete dos personas escogidos o escogidas preferentemente entre aquellas habituadas a tratarle, para que su medio preste la declaración. Si sabe leer y escribir, su manifestación hará por escrito para establecer la declaración en el proceso. Porque aunque el proceso sea oral, siempre es preferible la emisión de un dicho que provenga directamente de quien lo está escribiendo, que ese dicho se prefiere mucho más ese dicho que de una forma mediatizada pase por el tamiz de un intérprete. Ustedes se imaginan la problemática que puede haber cuando se trate del intérprete de idioma extranjero o en discapacidad, frente a temas que son de una alta complicación.